Hola chicos, buenos días. Eh, Bienvenidos a nuestra sesión de esta semana de la clase de historia. Hoy estamos a martes 9 de mayo. Recuerda que durante esta semana vamos a estar trabajando nuestras clases de manera normal y para más tarde, a las 12 del día, tenemos junta de padres de familia, ¿vale? Por plataforma Zoom, para que le recuerdes a papá que es importante que asista a esta reunión. Hoy vamos a ver el tema de la expansión urbana, desigualdad y protestas sociales del campo y la ciudad. Esto, lo que vamos a trabajar el día de hoy, como aprendizaje esperado, es que expliques las causas de la situación económica y la apertura comercial y las consecuencias de la expansión urbana. Es decir, la consecuencia de que la mayoría de las personas que vivían en el campo se fueron a vivir a la ciudad y las ciudades se hicieron cada vez más grandes. La desigualdad que existió en ambos niveles, entre la ciudad y el campo, y las protestas que hubo en el campo y la ciudad por esta desigualdad. Te pedí para el día de hoy que dibujaras un mapa de la República en tu libreta, ¿lo recuerdas? Que estaba dentro de la lista de materiales. Si no lo has hecho, una de las ventajas del trabajo en 1000 aulas es que puedes tomarte el tiempo, ponerle pausa a este video e irte inmediatamente a trabajar con dibujar tu mapa de la República, que es lo que te pediría, por favor, para que cuando regreses a ver el video en 1000 aulas, tú ya tengas tu mapa de la República con división política dibujado en tu libro. Tu lapicera completa también, por favor, a la mano. Ok, yo ya te puse cuál es nuestro aprendizaje esperado de la sesión de hoy. Recuerda que platicábamos anteriormente que a raíz de la crisis económica que vivimos durante 3 décadas de nuestra historia, que fue precisamente de 1970 a 1960 a 1990, hubo una gran recesión, un gran desequilibrio y desigualdad económica en nuestro país, la caída del peso mexicano, que se le quitó 3 ceros, ¿sí? Entonces, esto hizo que en la ciudad la mayoría de las personas que vivían en el campo ya no tenían los recursos, ni el apoyo, ni el trabajo necesario. La gente no le compraba muchos de sus insumos, de sus productos a las personas del campo. Y esto hizo que ellos viajaran o migraran a la ciudad, ¿sí? Y entonces en la ciudad aumentaron los asentamientos irregulares. ¿Qué quiere decir la palabra asentamiento irregular? Es decir, que en ciertos terrenos o lugares en donde no estaba permitido, que eran terrenos del gobierno y no estaba permitido que las personas estuvieran ahí porque corrían riesgo al hacer una construcción en esos terrenos, llegaran y se apropiaran de esos terrenos, es decir, llegaran con personas de un pueblo y decían, este terreno está bien, miren, aquí tenemos cerca el río y aquí nos vamos a hacer nuestras casas. ¿Sí? Y entonces ahí hacían sus casitas, ¿sí? No pagaban nada, no pagaban servicio de luz, de agua, porque no había para esos lugares, ¿sí? Tampoco pagaban impuestos, claro está, porque era un asentamiento irregular, era un lugar que no estaba declarado para hacer una propiedad, ¿sí? Y esto también hizo que se les hizo fácil a la gente del campo decir, si tú te vas a la ciudad te puedes quedar en cualquier terreno y no te sacan y no te dicen nada, ¿sale? Entonces se les hizo fácil y fue una acción o una actitud que tomaban muchos campesinos al irse a la ciudad. Esto generó también falta de empleos en la ciudad y entonces me vas a decir, bueno, pero ¿por qué hubo falta de empleo si en la ciudad siempre se generan empleos? Porque al haber más ciudadanos viviendo en la ciudad, hacía que estas personas que llegaban del campo empezaran a buscar trabajo y entonces ellos conseguían trabajo y las personas de la ciudad que tenían tiempo viviendo en la ciudad no lograban conseguir trabajo porque entonces la población que existía en la ciudad era mayor. Al haber mayor población y tener el mismo número de empleos, pues obviamente había más gente que se quedaba sin empleo. Aumentó mucho la contaminación en la ciudad, ¿sí? Porque había más personas que contaminaran. La sobreexplotación de los recursos naturales. Cuando las personas llegaban a un asentamiento irregular, que era generalmente como terrenos en donde había árboles, había pasto o había una zona de mucho árbol, los campesinos llegaban y para poder hacer sus casas
talaban estos árboles y utilizaban esa misma madera para elaborar sus casas. También otra forma en cómo se explotaba mucho era que ellos llegaban generalmente y se vivían en lugares o en zonas que estuvieran cerca a un río. Entonces, ¿por qué? Porque al no tener agua potable o drenaje que diera hacia su casa, ellos ahí iban y se bañaban. También iban ahí y lavaban su ropa. Pero entonces, al hacerlo en el río, sí contaminaban más el agua que utilizarla, porque si te bañabas, no es como acá en la ciudad que le cierras y dejas de utilizar el agua y ya no contaminas más agua, sino en el río, toda el agua que está pasando en ese momento mientras tú te estás enjuagando o lavando la ropa, contamina más el agua que va limpia y que no habías tocado, pero se contamina con los detergentes que utilizan. ¿Sale? La pobreza, obviamente las personas que llegaban del campo a la ciudad no tenían un trabajo estable o fijo o bien remunerado y eso hacía que existiera más gente que necesitaba más dinero para sobrevivir. El hambre y por ende, al existir pobreza y hambre, se daba también la desnutrición. Ahora, hablando de las desigualdades sociales y económicas que existieron en ese entonces, acuérdate que estamos hablando en la década de 1970, según los datos del Banco Mundial, en México alrededor del 40% de las personas vive en condiciones de pobreza, ¿sí? O vivían en aquel entonces en condiciones de pobreza. Quizá tú digas, bueno, el 60% no vive en pobreza, pero estamos hablando de que del 100%, el 40% es casi la mitad de la población de México vive en pobreza. ¿Sí? Y recuerda que por pobreza no es decir que no tenga carro, ¿sí? Sino que no, el dinero que tienen, que reciben al trabajar, no es suficiente para sobrevivir y alimentar a una familia. A eso se refiere con pobreza. La población tiene limitado acceso a la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienes dinero y el dinero apenas te da para comer, pues obviamente el que tú mandes a tus hijos a la escuela genera más gasto. En la escuela tú sabes que pedimos luego los maestros cosas, o si no pedimos cosas, si son escuelas de gobierno y entonces no te piden material o te piden y no lo llevas, ¿sí? Cuando tú vas a la escuela, tus papás se tienen que dar dinero o mandar comida para la escuela, ¿verdad? Entonces eso genera más gasto. O el transporte, el pagar transporte para llevarte a la escuela, ¿sí? Tienen limitado acceso también a la vivienda, es decir, sus casas no son de concreto, como las de la mayoría de nosotros, sino son de piedra, de lodo o de madera, ¿sí? Acceso limitado a la salud. Recuerda que si tú tienes un trabajo, tu papá tiene un trabajo, en el trabajo tienen derecho a un servicio de salud. Entonces, quien vive en la pobreza generalmente no tiene trabajos en donde les dan seguro social, entonces esto hace que la mayoría de ellos cuando se enfermen no pueden acudir a un doctor, ¿sí? También trabajos que le paguen bien no tienen y servicios públicos. Poniéndote el ejemplo de cuando se dan los asentamientos irregulares, generalmente los asentamientos irregulares no existe drenaje ni luz pública, no existen postes de luz. ¿Por qué? Porque son terrenos o colonias en donde todavía no ha llegado esa parte del trabajo del gobierno, ¿sí? La discriminación a los indígenas y a la gente pobre también es algo que ellos viven todo el tiempo. Y quizá nosotros en el salón no lo vivimos mucho, pero tú sabes que si conoces a alguien que lleva cosas que son ostentosas o llevan muchas cosas porque sus papás pueden comprarle, no sé, muchas gomitas de colores caros, ¿sí? Eso hace que a ti tú digas, ay, qué padre, ¿no? Yo quiero los colores de fulano o quiero juntarme con él porque se ve que a él le compran muchas cosas, ¿sí? Y generalmente como niños, lo que hacemos cuando vemos a alguien que no tiene muchas cosas, no es que decimos, ay, vamos a juntarnos con él porque no tiene muchas cosas. La mayoría de los niños lo que piensan es eso, que si no tienen muchas cosas, entonces, ay, no, porque él no tiene Xbox, ay, no, porque él no tiene computadora, aparte no tiene internet, también cómo vamos a platicar con él. ¿Cierto o no es cierto? Eso es una manera muy sutil de discriminación también, ¿sale? Y ahora imagínate que nosotros somos de un nivel socioeconómico medio, ¿sí? O medio bajo, pero no estamos catalogados como pobreza. La mayoría de estos niños que son indígenas, pues llevan sus trajes típicos, que acuérdate que lo vimos en formación,
Los trajes típicos dan identidad cultural, es algo que no debería de darnos risa ni burlarnos de ellos. Sin embargo, hay muchas personas en México que al ver a una persona vestida de indígena, la discriminan o la tratan menos por la ropa que llevan, ¿sí? El maltrato hacia las mujeres y los niños también es algo que sufren. Esto no nada más tiene que ver con la parte de las personas en condición de pobreza. A nivel social o cultural en nuestro país, recuerden que el mayor índice de personas violentadas son las mujeres y después le siguen los niños. El rechazo hacia los adultos mayores y las personas con discapacidad también es algo que vivimos en nuestro país. Sectores de la sociedad han exigido la solución a problemas que afectan a grupos en particular. Recuerda que hablando del maltrato hacia las mujeres, en anteriores fechas vimos las protestas en varias partes del país con respecto a la violencia de género, hacia la violencia de la mujer, ¿sí? También hablando de la violencia de los niños, también recuerden que existen muchas dependencias, y ya lo vimos en formación cívica y ética, que apoyan a este sector de la población. Y hablando de personas con discapacidad, inclusive te acuerdas que platicamos que hay un organismo que apoya precisamente a la no discriminación por personas con capacidades diferentes. Se han formado grupos como las organizaciones no gubernamentales. Recuerda que organizaciones no gubernamentales quiere decir que son organizaciones que no paga el gobierno. A organizaciones de sociedad civil, que son un grupo de personas como tú, como yo, que nos juntamos y queremos formar un albergue para las mujeres que son violentadas en sus casas, ¿no? O los niños que son violentados en su casa. Con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y los derechos animales también, y la protección al medio